a menospreciarlo, porque se fue al mundo y volvió, o sea, pecador, incircunciso. Fariseo incircunciso. Fariseo incircunciso. Sí, o sea, no faltan en la iglesia y lo relegan. Yo he visto casos. Hace unos mes y pico, nos convencimos de un caso así, de alguien de una iglesia que le hacen el... ¿Sí? Porque ha tenido varias recaídas. Pero el Señor Jesucristo dijo que tocaba perdonar, ¿cuántas? 70 veces 7. 70 veces 7. Y entonces cuando vuelve a la iglesia ya muchos ni le dirigen la palabra. ¿Eso qué es? Eso no es amor. No. Entonces también el hermanito mayor representa eso, ¿cierto? Claro. Porque se supone que lo debemos recibir con amor, con alegría y hacer todo lo posible porque se quede. Bueno, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces ahora sí vamos a ver la parábola que les decía. Lucas capítulo 15, el mismo capítulo, pero los versículos 4 al 7. Lucas capítulo 15, pero los versículos 4 al 7. Dice, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ahora sí va a empezar a correr un poquito, no deja las otras 99 en el desierto y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? ¿Ya? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense o alégrense conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. Ahí está diciendo en esta parábola de la oveja perdida, ¿sí? Que está en el mismo capítulo 15, lo que sucedió con el hijo pródigo, lo que hizo el Padre terrenal y todo eso, que así hace también Dios con el pecador. Entonces dice, cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Yo encontré una cosa muy bonita, curiosa, interesante sobre por qué las ponen sobre sus hombros. Resulta que es que cuando esas ovejitas, hay una ovejita que esos son rebeldes y se viven saliendo del redil, o sea, es la loquita del... Sí, la loquita del rebaño. Entonces el pastor cada ratico sale a llevarla. Y cuando encuentran la oveja, llega y se tira y no camina. ¿Sí? Y entonces la tienen que echársela sobre sus hombros y llevarla otra vez. E incluso cuando ocurre muy seguido esto, el pastor llega y lee. ¿Le echas la cabeza? No, la cabeza no. ¿De qué? Le parte una pata. Le parte una patica. Uy, me has dicho. 5. Le parte una patica para que no se vuelva a volar. Ay, no, pobrecita. Y así hace Dios con nosotros, ¿no? Así hace Dios con nosotros. Sí, señora. Sí, le da una lección. A Jacob le dislocó la cadera, a Jacob. Pero también lo hace con nosotros. Sí, señor. O sea, cuando Dios ya dice, este es mío, y está como medio rebelde, como sea, lo lleva a la iglesia o lo regresa. Sí, así es. Y si le parte la patica, se la parte. Sí, eso es. O si lo pone, mejor dicho, y yo lo digo por experiencia, hay personas, yo lo digo, hay personas que uno dice, esta persona llegó a la iglesia y llevó una vida, ¿no?, de pecado, porque todos hemos pecado, unos más, otros menos, pero bueno, y llegó a la iglesia y se quedó, o llegó a la iglesia y Dios no tuvo que darle tan duro, ¿no? Pero hay unos como yo, que como decimos en Colombia, eso le tocó a Dios a las trompadas, a los tiestazos, como decimos aquí. Y hay otra que no es vulgar, ¿no?, a los coñazos, a las patadas, para empezar a moldearnos. Sí, yo soy un ejemplo claro de eso. Entonces, eso, sí, parte la patica. El cuello.
No. Ay, a comer cordero. Bueno, entonces, ahí está el mismo ejemplo. Y cuando lo encuentran, se llenan de alegría y hacen fiesta. Bueno, pero el versículo 7, miren lo que dice, y es una gran realidad. Les digo que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador ¿qué? Perdido, que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí el Señor Jesucristo, la segunda parte la dice con sarcasmo, irónicamente, ¿no? Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso es irónico. O sea, diciendo esos que se creen muy santos, inmaculados ya. Porque es que hay, yo escuché, sigo con anécdotas, eso cada vez que me acuerdo les cuento. Todo lo que yo digo, o lo he escuchado, o lo he visto. Yo nunca digo cosas que no me consten. O ambas cosas, oído y escuchado. Yo me acuerdo de dos pastores que en su prédica dijeron muy similar, muy parecido. En la predicación dijeron, es que yo nunca tomé trago, yo nunca me emborraché, yo nunca anduve con prostitutas, yo no sé lo que es una casa esas de citas, yo nunca me drogué, yo, mejor dicho, San Benito y San Bartolomé, ahí los dos. Y eso no es correcto. Por lo menos no es correcto decirlo en un púlpito. Porque es que, ¿qué tal que llegue un pecador, como fui yo, bien chandoso, como decimos aquí, y resulta que llega a la iglesia y empieza de predicador a decir eso? ¿Cómo queda? No, pues dice, no, esto aquí yo soy un mugre aquí, yo soy una cucaracha, yo soy lo peor de este mundo, no, yo no merezco estar aquí, se va. Entonces, por eso es que yo soy partidario de uno hablar de su testimonio. Pero aclaro también eso, no es como alguien dijo una vez, dijo, es que de pronto usted sigue echándose juguete con su pasado y amargado y sufriendo por su pasado. Digo, no, para nada, absolutamente. Si de algo, me han dicho, ahí sí Dios me hizo libre de todo eso. Sí viví muchos años antes de conocer a Cristo, lamentándome y sufriendo y todo eso. Después, cuando entendí que era un proceso de Dios en mi vida, ya, me liberé de eso. Hoy hablo de eso con toda la naturalidad y toda la tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien se recupera de algo, ya lo habla con tranquilidad. Ya soy libre. Ya libre. Y ya no se avergüenza. Porque ya no lo hace sufrir ni nada. Cuando uno oculta las cosas, es porque todavía le falta. Y entonces, uno de los propósitos de Dios, por lo menos en mi vida, es que yo pusiera ese testimonio mío al servicio de todos, porque yo puedo ser un muy buen ejemplo para otro que llegue en las mismas condiciones en que yo llegué. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Y aquí sí vamos a leer rápidamente para terminar. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Se han vuelto al pastor. ¿Quién es el pastor? El Señor Jesucristo. Y por eso no lo traje en diapositiva, en el capítulo 10 de Juan, hay 3 versículos, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, que son el versículo 11, el versículo 14 y el versículo 27. Juan 10, versículos 11, 14 y 27. En el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas.
da su vida en sacrificio por sus ovejas, como Él dio su vida en sacrificio por nosotros. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y ellas, no, y conozco a mis ovejas, perdón, y ellas me conocen a mí. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en el Salmo 23, que del Antiguo Testamento está hablando ¿quién? No, pero digo Jehová o Yahvé, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Ese texto también sirve para ver por qué Jehová es el pastor y el Señor Jesucristo viene y dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Se llama igual que el Padre, eso debe ser porque son uno solo, ¿cierto? Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino. Como está hablando en Isaías, por eso pongo, pero Jehová, les he dicho que ustedes pongan Jehová o Yahvé o como quieran, pero Jehová cargó sobre él, o se echó encima el pecado de todos nosotros. Entonces, estábamos descarriados como ovejas. Pero mire qué interesante, cuando di la conferencia sobre la divinidad del Señor Jesucristo, hubiera podido traer ese texto para probar que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Ya? Porque dice, pero ¿quién fue el que cargó con nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Isaías está diciendo, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El mismo. Ah, bueno. Otro texto que nos sirve para confirmar que son igual, el mismo o uno. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y 16. En Ezequiel, Antiguo Testamento, porque así ha dicho Jehová el Señor. Dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo buscaré a la oveja perdida y haré volver al redil a la descarriada. ¿Sí? Y ahí donde dice, vendaré a la perniquebrada, esa es la que te tocó que hablar de la patica. Bueno, esa parte final, pero mire cómo dice, yo mismo iré a buscarlos. ¿Ya? A buscarlas y las reconoceré. Por eso cuando alguien ya es de Cristo, eso llega a los pies de Cristo sí o sí. Y este joven hizo lo que muchos hicimos, muchos hacen y seguirán haciendo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cierto? No amen al mundo. Pueden creer ustedes, yo sé que lo saben, que en las iglesias todavía hay personas que aman al mundo. Sí, los hay. Y entonces los ve uno en la iglesia y está todo bien y dicen, ay, esta noche vamos a ir a una discoteca y nos vamos a tomar una o dos cervecitas nada más. No pasa nada. Sí, y van a bailar. Eso tampoco es que seamos tan legalistas. Sí, eso es. Cuando alguien quiere pecar, tilda de legalista al que está hablando de sana doctrina, el que está hablando de esto como es. Entonces dicen, ay, que tiene que ir a bailar un ratico. La embriaguez es lo que produce lo que prohíbe la palabra de Dios, la embriaguez, pero es que una o dos cervezas No pasa nada. no pasa nada, y bailar. Entonces, pero es que no piensan, si uno analiza, cuando uno entra a un antro, a una taberna, a una cantina, a un bailadero, a una discoteca, a una disco, como quiera decirle. Sí, es que así dicen en México, la disco. Una disco. Entonces, cuando se entra a un sitio de esos, ¿qué pasa? Hay contaminación. Yo me contamino
visualmente. Porque si hace más de 17 años, yo llegué hace 17 años a los pies del Señor, hace más de 17 años uno veía ya las cosas grotescas en esos sitios, inmoralidades. ¿Cómo era ahorita? ¿Ya? Entonces ahí se contamina visualmente. ¿Y qué tal auditivamente la contaminación? Las palabritas que emplean allá, los chistecitos que echan, ¿sí? La manera de hablar en forma grotesca. Y no solamente eso, las fuerzas espirituales que hay del mal ahí en ese sitio, los demonios. Y si esa persona está ahí, pues es como este que estaba en la iglesia y todavía le gusta el mundo, o sea que todavía le falta el segundo toque y no ha nacido de nuevo. Entonces los demonios fácilmente lo toman. Bueno, seguimos en el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice los deseos de la carne, o sea, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice los deseos de los ojos. Y alguna dice la codicia de los ojos. ¿Qué es esa codicia? O sea, deseando todo lo que nuestros ojos ven. Y la vanagloria de la vida es esa arrogancia por las riquezas, ¿ya? El orgullo de las riquezas, de las posesiones, de los títulos y todas cosas, eso es vanagloria. Dice que eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, o sea, vivirá para siempre. Y Santiago 4:4 es el complemento de esto. Dice, oh almas adúlteras. Otras dicen, adúlteros. ¿Qué es el adulterio? Infidelidad, ¿cierto? Aquí está hablando de una infidelidad, de un adulterio espiritual. ¿De quién con quién? Del hombre con Dios. Del hombre con Dios. Estamos siendo infieles, adúlteros. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo los vuelve enemigos de Dios? Dice, por lo tanto, cualquiera o todo aquel, dice otra versión, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Y se hace amigo de quién? Del diablo, del demonio, de Satanás. Y no solamente se hace amigo, hay textos que dicen que hay algunos hijos de Dios y otros hijos del diablo. O sea, ¿no? Amigo e hijo se constituyen enemigos de Dios. Eso está en la Biblia, ¿no? Sí, lo dice. Porque ya, como mencionar muchas veces al diablo en una predicación, en una conferencia, ya lo ven como mal, ¿sí? Como infiernero, como legalista, como... Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Aquí está hablando de ese que estuvo en la iglesia y se fue. Dice, si habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, cuando llegó a la iglesia se escapó de esas contaminaciones del mundo porque conoció a Cristo. Dice, si habiendo ocurrido esto, vuelven a enredarse en ellas es que en esas contaminaciones, o sea, vuelven a quedar esclavizados del pecado, ¿cierto? Y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio, o sea, terminan peor que antes. ¿Que antes de qué? Que antes de que llegara a la iglesia. Si se vuelve al mundo, después termina peor. Versículo 21, es una belleza cuando uno lee la Biblia exegéticamente. Dice, hubiera sido mejor para ellos
no haber conocido el camino de la justicia, o sea, no haber conocido El camino de Dios. el camino de Dios. Dice que después de haberlo conocido, volverse atrás, o sea, regresarse al mundo. Después de recibir el santo mandamiento que les fue dado, o sea, más claro, rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Y este versículo 22 sí que es contundente, pero les ha acontecido o les ha sucedido a ellos, ¿cierto? Lo que con verdad dice el proverbio. Otra versión dice, o lo que dice el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito. Y el pueblo. Dulce, ¿no? Y la puerca, o sea, el marrano, el cerdo, recién lavada, vuelve a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo, o sea, en el fango, en la porquería, en la inmundicia. Eso sucede cuando uno ha conocido Y vuelve al mundo. Vuelve atrás. al Señor Jesucristo, a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y se regresa al mundo, volvió a revolcarse con los cerdos. Y ese también se hace el símil con el hijo pródigo que terminó allá apacentando cerdos, ¿cierto? Se fue a revolcarse con los cerdos. Romanos, nos faltan 3 textos y terminamos. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32, lo leo rápidamente, aquí no hay mucho que explicar. Dice, y como ellos, ¿quiénes? De los que estamos hablando, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, una mente depravada, para hacer cosas que no deben o que no convienen, como dice en otra Biblia. Están atestados, o sea, atiborrados, llenos o saturados de toda clase de injusticia, fornicación o inmoralidad sexual, dice otra, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, o sea, pleitos, engaños y perversidades o perversiones. Otras versiones dicen malignidades. Son murmuradores, o sea, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios o enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, o sea, vanidosos, inventores de lo malo. En otra Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, dice que inventan nuevas formas de pecar. Y una vez hablamos aquí sobre lo que ocurrió en Bogotá, en unos colegios. Yo digo lo que salió en los periódicos y en los noticieros, que unos colegios de estrato muy alto en Bogotá, ¿cierto? El estrato más alto, la clase social más alta, aunque puede ocurrir en cualquier estrato. Sí. Entonces dice que se inventaron un juego que se llamaba la ruleta sexual, Ah, sí. donde participaron todos los estudiantes. Esos inventores de lo malo inventaron nuevas formas de pecar. Desobedientes a los padres, necios, o sea, insensatos, sin entendimiento, desleales, o sea, poco dignos de confianza, sin afecto natural, o sea, insensibles, implacables y sin misericordia. Miren lo que dice el versículo 32. Y aunque conocen, está hablando de estos pecadores, y aunque conocen y han entendido el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo han entendido y lo conocen muy bien, dice, no solo las hacen, ¿ya? Todas estas cosas, sino que también se complacen con los que las practican, o sea, dan su aprobación a los que las practican. Y hay una versión que dice, la Nueva Traducción Viviente dice, e incitan a otros para que las hagan. Bueno, y estos
dos últimos textos son para nosotros. Dice, de esa misma manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Yo iba adelante con la batuta, ¿no? También vivíamos todos nosotros en el pasado, andando en los deseos de nuestra carne, o siguiendo o satisfaciendo los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra versión dice, y éramos objeto de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Antes, o en otro tiempo, o en el pasado, según la Biblia que lean, dice, ustedes estaban muertos espiritualmente, o sea, totalmente separados de Dios, por sus pecados y porque aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Acuérdense que en una charla una vez yo hablé sobre que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas en forma verdadera, Cristo nos quita la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Dice que por medio de una circuncisión que no es hecha por la mano del hombre. No es una circuncisión física como la que hacían los judíos en el prepucio, sino dice que es una circuncisión espiritual, correcto, ¿sí se acuerdan? Una circuncisión espiritual, o sea, la que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Ya? Por eso dice que aún no nos habíamos despojado de nuestra naturaleza pecaminosa antes, ¿no? Cuando estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora, en el presente, para nosotros, Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Entonces fíjense, hoy no estuvo tan larga, ¿no? ¿O sí? Como siempre gastamos hora y media. Entonces, esta parábola de verdad nos enseña muchas cosas. ¿Cuántas enseñanzas puede sacar uno de esta parábola? Pero una muy importante es que siempre que alguien llegue a la iglesia es para recibirlo con amor, porque es que nos olvida cómo llegamos nosotros, ¿ya? Aunque hay iglesias donde uno llega y, mejor dicho, dura ahí 2 o 3 años y nadie le... Ni el nombre. Nada, no se sabe ni el nombre de la persona. Pero cuando Dios, como acá, lo he dicho ya varias veces, cuando Dios lo tiene para que se quede, se quedó. ¿Listo? Bueno, vamos a orar.